Y así terminó, solo, en su cama, con los ojos abiertos hasta el amanecer. Nadie escuchó sus gritos. Hay objetos que parecen inofensivos, hasta que lo escuchas de cerca. Nadie lo sabía en ese momento, pero aquel cassette estaba esperando a que alguien lo encontrara. Exploremos juntos. Esa tarde, la tienda de segunda mano olía a polvo viejo, a madera húmeda y a algo más, como hierro oxidado. El dueño apenas levantó la vista cuando un hombre entró. Era coleccionista, un obsesivo por la música física, de esas personas que todavía cargaban un Walkman en la mochila y que pasaban horas escarbando entre cajas olvidadas. Para él, cada vinilo, cada cassette, cada cinta VHS escondía un pedazo de vida ajena, y coleccionar significaba robar un fragmento de esas historias. Ese día no esperaba encontrar nada, solo vinilos de salsa rayados, cintas de predicadores y cassette piratas de grupos de los 90. Pero en el fondo de una caja gris apareció él. Un cassette negro, sin etiquetas, sin marcas, con bordes arañados y el carrete tenso como si hubiera estado en pausa demasiado tiempo. Lo tomó entre sus dedos. La carcasa plástica estaba fría, más fría de lo normal, como si lo hubiera sacado de un congelador. Giró la cinta con una uña, se movía con resistencia, como si no quisiera ser rebobinada. El dueño de la tienda ni siquiera recordaba haberlo puesto allí. Son 5 pesos si te lo llevas, dijo casi con desgana. El coleccionista lo guardó en su chaqueta. Durante el camino a casa sintió que el cassette pesaba más de lo que debería, como si llevara dentro algo más que cinta magnética. En cada paso le parecía escuchar un golpecito metálico, como si algo dentro de ese cassette intentara salir. Ya en su departamento, colocó la cinta en un Walkman, soplar el polvo, encajarla en la ranura y presionar el botón play. El clic sonó más fuerte de lo normal, como el inicio de algo que no tendría vuelta atrás. Primero fue ruido, estática, como un televisor desintonizado, pero después emergió una voz grave, ronca, como si hablara desde un cuarto demasiado pequeño, demasiado húmedo. La voz dijo: 5 de abril de 1978. Hombre, 34 años. Murió en su auto con las manos apretadas al volante, los vidrios empañados. Nadie escuchó sus gritos. El coleccionista se quitó los auriculares un segundo, aturdido. ¿Qué era eso? ¿Un programa viejo de radio? ¿Un documental casero? Volvió a ponérselos. 12 de septiembre de 1983. Mujer, 29 años, cayó por las escaleras en su propia casa. Lo tomó 3 días morir. Nadie vino a buscarla. El corazón comenzó a latirle con fuerza. La cinta giraba despacio, atrapándolo con cada vuelta. Aquella noche no pudo dormir. Al día siguiente volvió a escuchar el cassette, ahora con calma, con un cuaderno al lado. Anotó fechas, nombres y descripciones. La cinta no tenía canciones, no tenía música, solo esa voz cansada, como un narrador que documentaba muertes una tras otra. Lo inquietante era la precisión, lugares, edades, horas. Todo sonaba demasiado real. Decidió verificar. Encendió su computadora y buscó las fechas que había apuntado. Y entonces lo sintió. Un frío subiéndole por la espalda. Porque las muertes existían. Absolutamente todas. El hombre del auto en 1978 apareció en los archivos de un periódico local. La mujer de las escaleras en 1983. Una nota pequeña en la sección de sucesos. Cada relato coincidía. El cassette era un catálogo de muertes verdaderas.
El coleccionista no podía apartarse. Era como si alguien hubiera grabado la voz de la propia muerte. ¿Pero quién? ¿Por qué? Los días siguientes se volvieron obsesión. Rebobinaba una y otra vez. Intentaba reconocer acentos, algún sonido de fondo que revelara el lugar de la habitación. Nada, solo esa voz ronca y las muertes. Hasta que llegó a la mitad de la cinta. El tono cambió. Ya no eran relatos viejos. Las muertes que narraba la voz ahora eran recientes, 2 o 3 años atrás. Personas cuyas necrologías todavía estaban en internet, algunas en su misma ciudad. El coleccionista sintió que la cinta lo estaba alcanzando, como si las vueltas del carrete lo arrastraran a su propio tiempo. Empezó a sentir voces extrañas, voces breves en la noche, como fragmentos de grabación que se filtraban en sus sueños. El sonido de play resonando aunque el Walkman estuviera apagado. La sensación de que alguien respiraba muy cerca cuando escuchaba los audios con auriculares. Su cuerpo lo sabía, aquello no era un simple objeto viejo, pero no podía parar. Llegó la última parte de la cinta, el carret giraba con un chirrido metálico, como si no quisiera revelar lo que venía. El coleccionista ajustó los auriculares y presionó play. 25 de agosto de 2025. Hombre, 32 años. Vive en un departamento en la calle. Esta noche no dormirá. El coleccionista se congeló. Era su dirección, su edad, su vida. La cinta seguía. Está sentado en un sillón ahora mismo. Lleva puesta una chaqueta oscura. Mira fijamente el cassette que gira. Escucha mi voz y no se atreve a detenerla. Se quitó los auriculares de golpe. El Walkman siguió reproduciendo en silencio, pero la cinta no se detuvo. El carrete avanzaba, aunque no estuviera conectado a nada. El corazón le explotaba en el pecho. ¿Era una broma? ¿Un truco? No, la voz lo sabía todo. Se armó de valor y volvió a ponerse los auriculares. Ahora escucha pasos en el pasillo, pasos que no son los suyos, golpes suaves en la puerta que nunca abre a nadie. Y en ese instante escuchó los pasos claros, reales, afuera de su departamento. Un golpe. Otro. El cassette no mentía, y peor aún, lo estaba creando. La voz siguió. Se levanta temblando, camina hacia la puerta, siente que algo lo espera del otro lado. Sabe que, aunque cierre los ojos, Ya está escrito. El coleccionista dejó caer el Walkman al suelo, pero la voz ya no estaba en los auriculares, estaba en la habitación, dentro de sus paredes. El aire se volvió pesado, el golpe en la puerta cesó, y en su lugar escuchó una respiración, justo detrás de él. Se giró, nada, solo su sombra proyectada en la pared, pero la respiración seguía. Corrió hacia la ventana, abrió de par en par. Afuera, la ciudad seguía normal. Nadie parecía escuchar lo que a él lo estaba devorando. Se miró en el cristal y allí, reflejado detrás suyo, vio algo, una figura oscura, sin rostro, sosteniendo un cassette en la mano. El mismo cassette. El coleccionista apagó todo, guardó el Walkman dentro del cassette en un cajón, juró no volver a escucharlo, pero no sirvió de nada. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuchó el clic de play. No había Walkman encendido, no había auriculares puestos, pero la cinta sonaba, giraba, susurraba. La voz dijo: y así terminó, solo, en su cama, con los ojos abiertos hasta el amanecer. Nadie escuchó sus gritos.
Días más tarde, cuando la policía ingresó al apartamento, solo encontraron un cuerpo en la cama, con los ojos abiertos con una expresión de horror imposible de explicarse con palabras. En un cajón, encontraron un Walkman, pero el cassette ya no estaba. Al día siguiente, la tienda de segunda mano volvió a abrir sus puertas. Entre las cajas de música usada, alguien acomodó una cinta negra, sin etiquetas y sin marcas. Un nuevo cliente entró, un joven curioso, buscando tesoros olvidados. Sus ojos se detuvieron en el cassette. Lo tomó entre sus manos. El dueño, como siempre, apenas levantó la vista. 5 pesos y te lo llevas. El joven sonrió, lo guardó en su mochila y siguió su camino, sin saber que, desde ese momento, ya no estaba solo.